Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente estamos aquí para llevar una enseñanza muy hermosa de la palabra del Señor. Damos gracias por su sintonía y por estar siempre esperando esta clase, pastor. Sí. Así que prepárese porque hoy tenemos un tema muy hermoso que se llama la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Así que prepárese con su cuaderno, con su Biblia, con su lápiz para tomar notas y, como siempre, vamos a presentarnos delante del Señor para que el Señor nos guíe en toda esta enseñanza. Oremos, pastor. Amén, oramos, incline su rostro en casa. Padre, gracias por permitirnos un día más, Señor, porque ciertamente tus misericordias han sido renovadas para cada uno de nosotros. Clamamos para que tu Espíritu Santo esté, Señor, en todo lugar donde esta enseñanza está siendo escuchada, atendida, para que abra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, que las Escrituras nos sean reveladas, manifestadas, Padre, para conocer los tiempos que vivimos y entender, Señor, qué tiempos estamos viviendo. Te damos gracias, sabemos y confiamos, Señor, que esta semilla queda atesorada en el corazón para que tu pueblo, tus hijos, la pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús lo declaramos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora acompáñenos a adorar y a exaltar a nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Adorémosle. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que multitud de errores, me inclino ante ti. Digno eternamente
solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digo eternamente, digo impresionante, digo solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Sigo eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias le damos al Señor. Así que, hermanos y hermanas, listos. Vamos, pastor, a proceder a hablar sobre esta palabra profética que es una de las más tremendas, pastor, que hay y que Dios ha revelado a alguien. Así es. Y para esto pues tenemos que hablar del profeta Daniel. El profeta Daniel es un hombre, pastor, muy poco hablado y muy poco conocido dentro del marco de la Escritura, porque algunos lo toman así como muy difícil de entender. El libro de Daniel ha sido incluso criticado, pastor, porque dicen que Daniel no vivió en el año 600, dicen que vivió en el año 1 antes de Cristo, que él no escribió profecía, que lo que escribió fue historia. Siempre, ¿verdad?, los ateos y los anticristos tratando de desvirtuar la palabra, pero hay pruebas de que Daniel vivió en el tiempo y que todo lo que él escribe fue revelado por Dios y es la palabra profética que nos guía. Así que, pastor, Daniel está en Babilonia. Daniel es parte del consejo Así es. del rey Nabucodonosor en Babilonia. Fue llevado cautivo, ha sobresalido en el gobierno, es un hombre sabio. El rey mismo reconoce que en Daniel y en sus amigos hay un espíritu superior a todos los demás. Y hay algo interesante, ¿verdad? Esta profecía de las 70 semanas ha sido causa de muchas interpretaciones, pastor, muchas interpretaciones. Pero es interesante que usted sepa que el imperio de Israel fue unido
por el rey David y por Salomón, su hijo, el imperio del reino de Israel eran las 12 tribus trabajando unidas. Cuando el hombre más sabio que ha existido, Salomón, muere, su hijo Roboam no tiene la sabiduría de su padre, algo tan extraño, ¿verdad? Y era joven, dice la Biblia que Roboam era joven, así que cuando Salomón parte con el Señor, queda la población de Israel, las 12 tribus, quedan con muchas cargas, pastor, porque Salomón había impuesto muchos impuestos por causa de la construcción del templo. Pero la construcción del templo se llevó a cabo en 7 años. Pero la escritura dice que Salomón no le quitó los impuestos al pueblo. Cuando Salomón muere, vienen las 12 tribus a celebrar, ¿verdad? Que iban a coronar a su hijo, y el pueblo le pide a Roboam que le baje los impuestos. Y Roboam les pide que vuelvan en 3 días, que le va a tener respuesta. Y Roboam consulta con los ancianos y les dice, los ancianos le aconsejan y le dicen: Roboam, es justo que le baje los impuestos. Ya lo tenemos la carga, el templo ya se construyó, se inauguró hace tantos años, ¿verdad? Ya no tenemos por qué realmente ponerle esa carga, bájenle los impuestos. Y luego dice la escritura que Roboam consultó a sus compañeros de fiesta, a sus amigos. Y los amigos le dijeron: ¿qué le vas a estar bajando los impuestos? Diles que si tu papá les puso impuestos, tú les vas a poner más carga encima, ¿verdad? Y Roboam, por la inexperiencia, creo yo, pastor, ¿verdad? Pues cuando el pueblo regresó, les dijo: no, si mi papá les puso impuestos y los cargó, yo les voy a poner más carga. Y la inexperiencia, entonces hubo una división. Hubo una división, y de las 12 tribus, 9 tribus y media se fueron con un caballero, las arrastró y fundaron el reino del norte. Y en Jerusalén solamente quedaron 2 tribus y media, ¿verdad? Y el reino de Israel se dividió en el reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, ¿verdad? Judá, cuya capital era Jerusalén. Acuérdese que todas las promesas de Dios eran con Jerusalén, eran con el reino de Judá en Jerusalén. Así que, hermanos, aunque Dios aceptó, yo quiero que usted entienda esto, ¿verdad? Dios aceptó que Jeroboam se llevara 9 tribus y media. Dios aceptó, permitió esa división. Entonces, cualquiera podría decir, ¿verdad?, que este Jeroboam se había llevado 9 tribus y media y eran más fuertes que aquellas 2 tribus y media. Pero no se olvide que las promesas no eran con Samaria, con el reino del norte, sino con Jerusalén. Así que no pasaron 85 años, ¿verdad? Y vinieron los asirios y, pastor, barrieron, destruyeron lo que era el reino del norte. Dice la escritura que fue una matanza tan cruel que ellos huían debajo de las piedras y de ahí los sacaban, los torturaban, los mataban, porque los asirios ahí estrenaron las crucifixiones, ¿verdad? Ellos eran los expertos en hacer sufrir a la gente. Y apenas quedaron unos pocos. Y estos pocos que quedaron en Samaria se mezclaron unos con asirios, con otros pueblos. Y de ahí vienen los samaritanos, que eran los enemigos acérrimos de los judíos, porque eran judíos que se habían mezclado con otras naciones. Cuando Jesús viene, va a Samaria, ¿verdad? Pero los judíos y los samaritanos no se llevaban ni se podían ver ni con anteojos. Enemigos a muerte. Entonces, el reino del norte desaparece, el reino del sur, Jerusalén, Judá, queda activo, y estos también comienzan a apartarse de Dios. Dice la escritura, hermanos, que en Jerusalén, en el templo, empezaron los mismos sacerdotes a adorar otros dioses. Cuando usted estudia, por ejemplo, el libro de Ezequiel, nos damos cuenta, pastor, que Dios en el espíritu llevó a Ezequiel al templo
y dice Ezequiel que él entraba a las habitaciones de los sacerdotes y los sacerdotes estaban adorando imágenes dentro del templo. Habían unas abominaciones y Dios les empezó a hablar y a decirles que si ellos no se convertían, que si ellos no volvían a la palabra, que si ellos no vivían los mandamientos, los iba a llevar cautivos. Pastor, y esto, ¿verdad?, no hizo cambiar. El pueblo no escuchó a los profetas. Y entonces ahí miramos cómo a través del profeta Jeremías, pastor, Dios les da una palabra. ¿Qué les dijo el Señor al pueblo de Israel, de Judá, en Jerusalén? En Jeremías capítulo 25 y el verso 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Había un juicio, ya marcado por Dios. Así es, pastor. Así que ahora han pasado, ahora están sirviendo a Babilonia. Están sirviendo. Tal como Dios lo había anunciado a través del profeta Jeremías. Entonces, hermanos, inmediatamente Daniel, han pasado, dice la escritura en el capítulo 9, pastor. Así es. Que Daniel, ¿verdad?, está nada más y nada menos que chequeando, leyendo las profecías que Dios le había dado al profeta Jeremías. ¿Qué dice la escritura ahí en Daniel 9, pastor? En Daniel 9, versos 2 y 3 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mire qué tremendo. Qué extraordinario. Imagínense, Daniel está en Babilonia. Esto sucedió en el año 538, dice ahí. Así es. Porque dice que en el año primero de Darío. Así es. Eso fue en el año 538. Quiere decir que han pasado 67 años desde la deportación. El año 605, puede marcarlo, el año 605 ocurrió la primera deportación de judíos de Jerusalén a Babilonia, donde se fue Daniel. Así que han pasado 67 años y Daniel está leyendo nada más y nada menos la profecía que Dios le dio a Jeremías. Dice, wow, ya está llegando el tiempo. El cumplimiento. El cumplimiento. Y entonces dice la escritura, pastor, que Daniel, sabiendo que el tiempo estaba por cumplirse, dice que entonces se volvió al Señor a buscarle en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza, porque Daniel necesitaba saber cómo Dios iba a cumplir la palabra que le había dado al profeta Jeremías, que al cumplir 70 años iban a salir de la cautividad. ¿Y qué es lo que hizo Daniel entonces, pastor? Esto, pastor, nos marca y nos deja un ejemplo muy importante. En el mismo capítulo 9, el verso 4 al 6 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Wow. Mire qué tremenda oración, pastor, porque reconoce que ciertamente lo que usted mencionaba, Dios ha hablado por medio de los profetas, pero el pueblo no hizo caso. Es terrible. Y a mí me encanta la humildad de este hombre. Hermanos, Daniel, yo le digo que es un caso. Daniel es un hombre que Dios mismo, pastor, dice, y yo no he leído que a nadie más Dios le diga lo que le dice a Daniel, y no he visto una revelación tan poderosa como la que Dios le hace a Daniel. Y yo creo que cualquiera en los zapatos de Daniel tal vez no se comportaría como Daniel, pero a mí me encanta porque en esa oración, pastor, Daniel dice:
No dice, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a estos hombres ignorantes, perdona, Señor, el pecado de tu pueblo porque tu pueblo te ha fallado. No, dice Señor. Dice, comenzó a declarar su pecado. Así es. Hemos pecado, Hemos pecado. hemos fallado. Qué ejemplo tan hermoso, como dice Así usted, es. pastor. Y mire, está gimiendo en ayuno, en oración, postrado delante de Dios, en silicio, en ceniza, Así es. clamando porque él necesita entender qué es lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que dice el verso 18, pastor? Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hermoso. Maravilloso. Tenemos que aprender estos principios, hermanos, que nadie se crea algo, Así es. que nadie pueda decir que es especial porque Dios le revela algo o porque Dios le ha dado algo. Yo creo que tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón, y que las revelaciones, ¿verdad?, y todos los dones y los talentos que Dios pueda dar, más bien nos hagan humillarnos más delante del Señor. Como dice el apóstol Pablo, yo sé que Dios me ha dado este aguijón para que no me crea, para que a mí el orgullo no se me suba y no me haga creer que yo soy algo diferente a los demás. Por eso dice el apóstol Pablo, Dios me ha dado este aguijón, porque cada vez que la carne se me quiere subir, me viene este aguijón, ¿verdad? Y me hace recordar que soy simplemente, ¿verdad?, que soy pequeñito delante de Dios. Y me encanta, pastor, porque en medio de este clamor aparece nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Así es. Y dice Daniel que en medio de su ruego viene el ángel Gabriel y vuela hacia él. Entonces él no dice, él dice un varón, pero sabemos que es un arcángel, ¿verdad? Así es. Entonces que vuela hacia él y le dice que le viene a explicar lo que es la visión. La visión. ¿Verdad? Lo que quiere decir esos 70, la visión de las 70 semanas de Daniel. Vamos a leer, pastor, entonces, leamos ahí el verso 24 y el verso 25 para que empecemos a entender lo que es esta profecía. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es maravilloso, pastor, porque algo que el ángel le aclara a Daniel, y no podemos cometer el error, ¿verdad? Sino que Dios le manda decir a Daniel a través del ángel, le dice, esta visión, esto que tú estás viendo, es exclusivo para la nación de Israel y para tu santa ciudad, porque le dice en el verso 24, será sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto no tiene que ver con la iglesia. Ni con los gentiles. Ni con los gentiles. Esto es para el pueblo de Israel y para la nación santa, que es Jerusalén. Para la ciudad santa. La Correcto. ciudad santa. Entonces, hermanos, acuérdense, esta profecía es única y exclusivamente para la nación de Israel y para la ciudad santa, que es Jerusalén. Entonces, ahí el ángel Gabriel le dice a Daniel, te vengo a dar sabiduría para que entiendas esto. Entonces, le dice, el propósito de esta profecía, quiero darte el propósito por el cual se te va a dar esta profecía y qué es lo que tiene que cumplirse en tu pueblo y en la santa ciudad.
pastor, ¿qué es lo que nos revela aquí a través del profeta? Le menciona 6 aspectos muy importantes. Y el número 1 dice, es terminar la prevaricación, dando lugar, poniendo fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Estos son los 6 aspectos, pastor, del propósito de esta visión que Daniel está teniendo y que el ángel le está aclarando. Y esta profecía, lo tenemos que volver a decir, acuérdese, esta profecía está dándosele a Daniel, ¿verdad? Y tiene cumplimiento desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto abarca 70 semanas de años. Así es. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que saber que una semana profética es igual a 7 años. 7 años. Y 70 semanas de años es igual a 490 años. Entonces usted tiene que entender este principio, ¿verdad? Una semana profética es igual a 7 años. Así es. Entonces, ahora, pastor, según lo que hemos leído en el verso 25, dice, ¿cuándo entonces inicia el conteo de las 70 semanas? Esto es muy importante, pastor, porque para poder llegar al inicio hay que ver estos acontecimientos que en su momento ahora son históricos, pero que comienzan a marcar el inicio. Y nos damos cuenta, pastor, que en el año 539 antes de Cristo, con el rey Ciro, este rey emite el decreto del regreso de los exiliados a Jerusalén. En el año 519 antes de Cristo, el rey Darío confirma este decreto que el rey Ciro emite. Correcto. Y la reconstrucción del templo. Esto va dando lugar y origen, ¿verdad?, al inicio. También podemos verlo, pastor, que en el año 459 antes de Cristo, el rey Artajerjes confirma el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esto, pastor, nos abre la apertura y lo vemos porque en el año 444 antes de Cristo, el mismo rey Artajerjes confirma la reconstrucción de las murallas de Jerusalén a través de Nehemías. Correcto. Y ahí, pastor, es donde comienza la semana 70. Entonces, para el año 444, cuando se ordena la reconstrucción de las murallas, entonces que se edifica. Así es. Entonces se edifica. Comienza la palabra profética. A trabajar. Y dice, ¿verdad?, en el verso 25, ¿verdad?, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, van a haber entonces 7 semanas y 62 semanas. Así es. Entonces, hermanos, dice que van a haber 7 semanas, está hablando de 49 años, que fue el tiempo que se tardó en reconstruir Jerusalén con sus murallas, cosa que fue muy exacta. Y dice que 7 semanas y 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza hasta el Mesías príncipe. Sí. Entonces, quiere decir, pastor, que vamos a tener un total de 49 años más 434 años, que son 62 semanas de años. Así es. Si sumamos estas dos, nos van a dar un total de 483 años. Entonces, dice la escritura, ¿verdad?, que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, quiere decir, pastor, que desde la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, van a haber, le dijo el ángel a Daniel, 483 años. O sea, del año 444 antes de Cristo al año 33, que fue la muerte de Cristo. Entonces, pero aquí me da un problema, pastor, porque si son 483 años, 69 semanas de años, ¿por qué 444 más 33 salen 477 años? Pero tenemos que hacer una aclaración. Así es. El año 0 no existe. No existe. Que ha habido un problema, hermanos, porque cuando los años venían en reversa, del año -1 antes de Cristo, no llegó el año 0, sino que del 1 antes de Cristo pasó
al 1 después de Al uno Cristo. después de Cristo. Por lo tanto, el año 0 no existe. Entonces, del año 444 al 33, no son 477 años, sino 476 años. Así es. Pero la profecía dice que son 483 años hasta la muerte del Mesías. ¿Cómo arreglamos ese asunto entonces, pastor? Tenemos que entender, pastor, porque como esta profecía es con la nación de Israel, tenemos que entender que Israel tenía un calendario lunar y todos sus meses, cada uno en particular, tenían 30 días exactos. Okay. Y claro, si nosotros tenemos que llegar a esa exactitud, tenemos que hacer las conversiones, porque nosotros tenemos un calendario solar y hay meses que traen 28, 29, Sí. 30, 31, y esto hace esa variación. Pero cuando nosotros, pastor, vamos al calendario de ellos, porque toda la profecía tiene que verse con el calendario lunar, que es el que rige a la nación de Israel. Correcto. Por ejemplo, ellos actualmente están viviendo el año 5578 desde la salida de Egipto, cuando Dios le dio el calendario a Moisés y le dijo, este va a ser el principio de tus meses, de tus días, de tus semanas, de tus años. Entonces ellos están viviendo en su calendario lunar el año 5578. Como ellos no creen en Cristo, pues ellos no tienen el calendario antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros tenemos el calendario solar del occidente, ¿verdad? Entonces, para nosotros entender esta profecía, tenemos que saber entonces, tenemos que pasar los 483 años solares nuestros y multiplicarlo por 360 días que tiene el calendario lunar. Esto nos dan un total de 173.880 días, hermanos. Así que estos 173.880 días tenemos que dividirlos entre 365 días que tiene el año solar. Así es. Y aquí viene la cosa increíble, ¿verdad? Si usted divide 173.880 entre 365, le van a dar nada más y nada menos que 476 años. Así es. Que es lo que dice la profecía que se iba a llevar desde el edicto de la construcción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe. ¿Verdad? Así que, hermanos, la palabra profética fue cumplida, y como esto tiene que ver con la nación de Israel, pastor, no hay forma que podamos nosotros decir que esto no es perfectamente correcto. Entonces, pasaron, la profecía dice, ¿verdad?, que 69 semanas. 69 semanas del calendario de ellos. Así es. Por eso hemos hecho esa conversión, para que usted vea que son de los años nuestros 476 años exactos, en el año de ellos 483. Perfectamente cumplidos, pastor. Entonces, ¿qué pasó? Porque en el verso 26 dice, pastor, y en la segunda parte dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿A qué se refiere, pastor? Esto se refiere, pastor, a que en el año 70 después de Cristo, este general Tito Flavio, que era el general del ejército, pastor, romano, destruye el templo de Jerusalén. En realidad, él había dado una orden, ¿verdad?, de que el templo no se tocara, porque ellos conocían las profecías. Y para ellos, como poner en mal, en vergüenza, dijeron, no vamos a tocarlo para que esta profecía no se cumpla. Pero uno de los soldados, lanzando una flecha, pastor, esa flecha encendida en fuego, cayó en el lugar santísimo, en la cortina del lugar santísimo, y lo incendió. Y fue imposible que pararan aquello, pastor. Así que el templo se incendió, se prendió fuego, todo quedó visible, y es impresionante, porque la construcción del templo, pastor, que era bañada en oro, todos ellos vieron el oro y dijeron, no, tenemos que llevarnos este tesoro. Y entonces comenzaron a sacar el oro, derribaron las paredes, las piedras, porque cada piedra estaba bañada en oro. Y vemos cómo se cumple la palabra que Jesús dio, cuando dijo que en ese lugar no quedaría piedra sobre piedra. Wow, increíble. Eso es increíble. O sea, la palabra tiene que cumplirse. Dice la Escritura que todo el lugar santísimo era bañado en oro purísimo. Purísimo. ¿Verdad? Y
Bueno, los soldados romanos para rasparon cada piedra, ¿verdad? Y eso fue el cumplimiento de la palabra profética. Entonces, hermanos, usted ve cómo las 62 semanas de años y las 7 semanas de años se cumplieron al pie de la letra. Pero algo pasó, pastor, porque dice en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, fíjese bien, las 69 semanas se cumplen en la muerte del Mesías, así es, ¿verdad? Y la ciudad de Jerusalén es destruida y la nación de Israel desaparece. La nación de Israel desaparece. Ahora, la semana 69 se cumple. Las 62 y las 7 semanas, 69 semanas se cumplen. ¿Y qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Que no seguimos con la semana 70. Es que el reloj profético, como la nación de Israel desaparece, y la nación de Israel es el reloj profético, pastor, de Dios. Y la nación desaparece y comienza un periodo, ¿verdad? Que no le es revelado a ningún hombre, a ningún profeta, y es el periodo de la gracia, que viene con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dando lugar a la resurrección y lo que es ese maravilloso mover que es el día de Pentecostés, pastor, la venida del Espíritu Santo. Y ahí comienza. Yo creo que una parte donde sí, pastor, tiene que ver con nosotros, la iglesia, es este periodo de la gracia. Hermoso. Pastor, aunque Dios lo reveló, el problema es que los judíos nunca lo pudieron entender. Hermanos, Dios habló de este tiempo. A David se lo reveló. Jeremías dijo, Dios habla y dice que iba a venir el tiempo donde él iba a hacer un pacto con un pueblo que no era su pueblo. Y él los iba a llamar mis hijos, y ellos le iban a llamar padre. A David se le reveló la gracia, ¿verdad? Porque acuérdese que nadie podía entrar a la presencia de Dios y vivir. Así es. Óigame, ni el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, al lugar donde estaba el arca del pacto, tenía que entrar hasta con un lazo. Amarrado, porque si Dios no aceptaba el sacrificio, el hombre moría. Ahí. Pero ¿sabe qué? David puso el arca detrás de la casa de él, allá en Jerusalén. Allá la puso, y dice la Biblia que él se metía todos los días a adorar. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Pero no lo pudieron entender, ¿verdad? No lo pudieron entender. Por eso la semana 69, que cuando se cumple la semana 69, en el día de Pentecostés se abre un espacio, entre la semana 69 y la 70. Y la 70, así es. Y ese espacio es el que ningún erudito judío, ningún comentario bíblico, rabínico lo pudieron entender, ¿verdad? Que es ese tiempo que estamos viviendo. El tiempo de la gracia, de la iglesia. Ese tiempo hermoso donde Dios ha hecho un derroche de amor. Pero yo siempre voy a decir, lo que hizo el Padre con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no es otra cosa más que un derroche de amor, ¿verdad? Entregándose a sí mismo a morir por nosotros, dándonos el Espíritu Santo para que nos guíe por toda justicia, camino de justicia. Entonces se abre este periodo entre la semana 69 y la 70. Ahora, pastor, ¿cuándo termina este periodo? Termina con el arrebatamiento, pastor. El arrebatamiento. Y usted quiere conocer un poquito más. Nosotros hablamos en la clase anterior de lo que era el arrebatamiento. Y esto, pastor, en el verso 27 del libro de Daniel, capítulo 9, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¡Wow! Entonces, acuérdese que ya se cumplieron las primeras 69 semanas, ¿verdad? Allá en Jerusalén. Así es. El pueblo de Israel desapareció. Se acabó el reloj profético. Se acabó. Vuelve a aparecer en el año 1947. Imagínense, los que leían la escritura hace 1000 años y leían la palabra profética,
y decían, es imposible que esto se vaya a cumplir porque Israel no existe. Los que leían y estudiaban hace 500 años, imposible, no estamos en el tiempo del fin, porque Israel, que es el reloj profético, no existe, la nación no existe. Los que en 1800, en 1900, los que estudiaban la Biblia, todavía no nos acercamos al fin, porque el reloj profético de Dios no existe. Pero algo pasó en 1947. La historia dice que las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo y le dieron, ¿verdad? Sacaron a Inglaterra, todos los que tenían el dominio allá, y le asignaron un pedacito de tierra, y le dijeron a los judíos que podían regresar a su tierra, y la Biblia dice que en esa fecha, creo que fue en mayo de 1947, dice que en un día 6 millones de judíos regresaron a su tierra. 6 millones. Es lo que la Biblia dice, cuando florezca la higuera. Jesús dijo que había que estar atentos cuando la higuera floreciera. Y todo el mundo que estudiamos la palabra de Dios sabemos que la higuera es el simbolismo del pueblo de Israel. Así que cuando Israel vuelve a aparecer como nación, se activa nuevamente el plan profético y el reloj profético de Dios. Comienza. Entonces, hermanos, cuando ya Israel aparece, está por terminar el periodo de la gracia. Así es. O sea, que estamos en el fin de los tiempos del fin para la iglesia. Así es, pastor. El tiempo de los gentiles, que va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé lugar, se genere, entonces entra en acción la semana número 70 de la profecía que Dios le dio a Daniel. Y dice que en esta semana, una semana profética son 7 años. 7 años. Así que va a comenzar la semana 70, que no es otra cosa más que la gran tribulación. Que va a durar 7 años. 7 años. Y usted sabe que dice aquí que este individuo va a confirmar el pacto con muchos. Así es. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Cuando el anticristo se manifieste, este tipo demoníaco va a hacer algo, pastor, que por más de 5,000 años nadie ha podido hacer. ¿Y sabe qué es? Establecer la paz entre los judíos y los árabes. Pastor, los otomanos, los árabes, conquistaron el área de Palestina y construyeron donde estaba el templo en Jerusalén, construyeron la mezquita de Omar, uno de los lugares más sagrados del Islam, el islamismo. Ellos adoran ese lugar. Esa mezquita es ese lugar sagrado. Mire, ahí no pueden tocar nada, porque el que toque ahí se desata la Tercera Guerra Mundial. Y entonces los judíos conquistaron en la guerra del 66-67, en esa guerra de una semana, ellos conquistaron Jerusalén. Pero las Naciones Unidas se metieron y les ordenaron que salieran, porque estábamos frente a una Tercera Guerra Mundial. Y entonces los judíos solo se quedaron con el muro. Solo tienen un muro, el muro de los lamentos, donde van a llorar, ¿verdad? Pero mire lo que va a hacer este individuo, pastor. Va a establecer la paz entre los árabes y los judíos. Y mire lo que va a hacer. Va a permitir que los judíos derriben esa mezquita. O sea, esa mezquita va a desaparecer, para que los judíos construyan su templo. Y dice la escritura, ¿verdad?, que cuando los judíos levanten su templo, entonces van a comenzar nuevamente los sacrificios, como lo hacían. Así es. Como lo hacían anteriormente, ¿verdad? Van a establecer la ley mosaica nuevamente. Y entonces van a venir las fiestas judías en el templo, van a empezar los sacrificios de carneros, de ovejas, ¿verdad? El pueblo de Israel va a volver a vivir lo que vivía antes. Así que
Y el anticristo los va a apoyar. Los va a apoyar, pero dice ahí en el verso 27 que a la mitad de la semana, pastor, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es lo que va a hacer este individuo entonces, pastor? Va a cerrar, va a decir no más sacrificios, porque va a pedir que ahora el sacrificio, la ofrenda, la adoración sean para él. Wow. Entonces, mire qué cosa. Jesús habló algo, pastor. Y yo quiero, para ir cerrando, ¿verdad? Que ustedes sepan que Jesús dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora, perdón. Cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces Así es. ha llegado el fin. Mire, este individuo va a hacer parar los sacrificios, las ofrendas, y va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. Así es. Allá en el templo de Jerusalén. Antes, acuérdense que Jesús no dijo, ya ustedes vieron la abominación desoladora, no dijo, cuando ustedes vean. Está hablando de una palabra profética. Así es. Cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Y qué fue lo que hizo Antíoco, pastor? Mató un chancho, pastor, un cerdo, en el lugar santísimo, en el lugar del sacrificio. Y derramó la sangre de un cerdo en el lugar santísimo. Entonces, eso es lo mismo que va a hacer el anticristo. Va a degollar un cerdo, un chancho, un coche, no sé cómo le dice usted, y va a derramar la sangre y va a ser inmundo el lugar, y va a ordenar entonces que a él se le adore. Así es. Y dice, ¿verdad? Que va a hacer imágenes de él. Así es. Y le va a dar poder demoníaco a estas imágenes para que hablen y se le adore. Entonces ahí es cuando el pueblo de Israel se le revela. Así es. Y entonces comienza la gran persecución, ¿verdad? A todos aquellos que no lo adoren, a todos aquellos que no se postren delante de él. Y ahí viene la marca de la bestia. Y ahí es donde se empiezan a abrir los sellos de la ira de Dios, los toques de las trompetas, las copas de la ira de Dios. Que si usted quiere saber de esto, pues vaya y revise la clase de la gran tribulación. ¿Cómo comienza el segundo periodo de la gran tribulación? Cuando este hombre, el anticristo, el cuerno pequeño, hace y lleva a cabo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Y entonces todo el pueblo de Israel, que hasta ese momento lo ha apoyado, se le dan vuelta, mi hermano, y comienzan los segundos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. ¿Y cómo termina, pastor, este segundo periodo de 3 años y medio? Termina con la segunda venida de Cristo, pastor, a establecer el reino milenial. Aleluya. Aquí en la tierra, con todos sus santos. A ver que, hermano, mire qué lindo. Estamos esperando entonces el arrebatamiento de la iglesia para que la semana 70 dada al profeta Daniel comience a ejecutarse, comience a cumplirse. Así es. No, usted no tiene que quedarse a conocer el anticristo. No hay necesidad que usted pase por toda esa gran tribulación. Solamente reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y si usted está en la iglesia, hermano, hermana, y usted falla, usted ha pecado, pues póngase en paz con el Señor, confiese su pecado y pídale perdón, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si todavía no conoce al Señor, aquí vamos a hacer una oración con el pastor, y si usted repite esta oración, usted se va con Cristo cuando Él nos venga a buscar. Oramos, pastor. Amén, oramos. Incline su rostro ahí donde está y repita conmigo y dígale: Señor Jesús, te doy gracias porque aún en este tiempo tu palabra ha llegado a mi vida y yo reconozco que te necesito. Confieso que he fallado, he pecado, Señor, y que solamente tú me puedes perdonar. Te reconozco como mi Señor, mi único Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí. Te doy gracias por perdonarme, por recibirme como uno de tus hijos. Y hoy confieso públicamente que tú eres mi Señor, mi Salvador en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.
y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Bendiciones.